Hola, mis estimados alumnos. Vamos a hacer este problemita, el número 1 del examen de Ciencias del Mar, muy reciente, del 22 de junio de 2023. Vamos a ir leyendo la letra, a ver cómo vamos haciendo esto. Para adelantar tiempo, en el vídeo ya he hecho algunos dibujitos. Entonces dice, un cuerpo de masa 5 kilogramos se lanza desde el origen de un sistema de referencia o XY con una velocidad inicial de 5i más 10j metros por segundo. Yo he dibujado esa situación. El objeto es de color lila, esta bolita de color lila situada en el origen, con una velocidad que tiene dos componentes, una componente horizontal de 5 en el eje X, por eso está el versor Y, y una velocidad de 10 metros por segundo en dirección del eje Y, por eso aparece el versor o vector unitario J. En el momento del lanzamiento aparece una ráfaga de viento que ejerce una fuerza sobre el cuerpo sostenida en el tiempo. Sostenida en el tiempo quiere decir que la función de esa fuerza con el tiempo no varía. Esta función no varía. La fuerza sí varía, porque esa fuerza tiene dos componentes. Una componente en X que depende del tiempo, que es esta. Esta componente, vemos que aparece el tiempo. Esta componente se va haciendo cada vez más grande, mientras que la componente en el eje Y vale menos 5 newton, esta componente se mantiene constante. Entonces, este objeto va a estar sometido, este proyectil, no solo a la atracción gravitatoria, no solo a la fuerza-peso, que valdría 5 por 10, 50 newton, si tomamos como aceleración gravitatoria el valor de 10 metros por segundo al cuadrado en lugar de 9,81. No va a variar mucho el resultado. O sea que tenemos un objeto que está sometido a una fuerza horizontal variable en el tiempo y a una fuerza constante en el eje Y, porque esta fuerza es constante y esta también es constante. Entonces tenemos que ver qué tipo de movimiento nos va a provocar eso. Entonces, claro, me sorprende cuando dice, indiquen un dibujo, el sistema de referencia inercial o XY seleccionado y realicen un dibujo aproximado de la trayectoria. Vamos a ver, para poder dibujar la trayectoria, yo tengo que tener la función y de X. Es decir, pues yo para hacer una curva, que es la trayectoria en el plano, la trayectoria en el plano, yo tengo que saber cómo varía Y en función de X o cómo varía X en función de Y. Puede ser una parábola o no. En este caso parece que no va a ser una parábola. Este no es un proyectil normal y corriente porque al haber esta componente que depende del tiempo, la trayectoria no será una parábola. Eso sí lo podemos afirmar, que no será una parábola. Entonces, no es muy fácil. Dibujo aproximado, ¿qué significa aproximado? Bueno, en fin, ya empezamos a calentarnos, por decirlo de alguna forma. Dice, así que como que realice también el diagrama de cuerpo libre en dos puntos arbitrarios de la trayectoria. El diagrama de cuerpo libre significa representar las fuerzas que están actuando en dos puntos arbitrarios de la trayectoria. Luego ya en la parte B nos pide aplique la segunda ley de Newton para determinar el vector aceleración en todo instante de tiempo, es decir, determinar la función de la aceleración en función del tiempo. Y la parte C determine las ecuaciones del movimiento, vectores de posición y velocidad en todo instante. Y por último, determine el tiempo de vuelo y el alcance máximo del cuerpo. Bien, vamos con la primera parte. Antes de comenzar a resolver el problema, tómate el tiempo para leer, por favor, esto que te pido aquí. Muchísimas gracias. Dale ahí al cuadradito rojo, donde está el símbolo de play en blanco. Ahí te puedes suscribir. Gracias. Referente a la parte A, vamos a hacer dos dibujos, que es lo que nos piden, representar el objeto en dos posiciones diferentes, en dos instantes diferentes, y el diagrama de cuerpo libre, que significa dibujar las fuerzas que actúan sobre él. En general, sabemos que la fuerza-peso va a valer lo mismo, encuentre donde se encuentre el objeto, para estas trayectorias
que no implican una gran altura en la cual el peso cambie demasiado. El peso, digamos que es una fuerza que se mantiene constante en módulo, dirección y sentido. Pero la fuerza del viento sí cambia porque, como vemos, su componente en X depende del tiempo, aquí. Entonces, por ejemplo, si el tiempo vale 0, 10 por 0 es 0, es decir, que la fuerza que hace el viento nos quedará 10I menos 5J. Esta sería el 10I, vamos a ponerlo aquí, esta sería la fuerza de 10I, vamos a achicar un poco esto, y esta componente sería la componente de menos 5J. Eso sería en el instante t igual 0, este sería el diagrama de fuerzas. Es decir, dibujo el peso y dibujo la fuerza del viento, pero también dibujo las componentes de esa fuerza del viento, para que quede bien claro que yo soy consciente de cuánto mide cada una de estas componentes. Luego me he elegido otro instante cualquiera, por ejemplo un segundo. Por lo tanto, si al tiempo lo sustituyo por un segundo, la componente en X valdrá 10 más 10, 20, 20i, y la componente en J no depende del tiempo y sigue valiendo menos 5J. Por lo tanto, esta vale 20i, estamos hablando de newtons, obviamente, siempre estamos hablando de newton, y esta componente menos 5J newton. Perfecto, entonces estamos dejando un poco para atrás de la parte A lo referente a la trayectoria. Vamos a hacer ahora la parte B. Para hacer la parte B, vamos a poner ahí parte B, recordemos que la masa del objeto es de 5 kilogramos. Por tanto, para expresar la aceleración para todo instante, simplemente nosotros podemos usar la segunda ley de Newton, como nos sugiere la letra del problema, poniendo que la fuerza neta es el producto de la masa por la aceleración. ¿Y la fuerza neta qué es? La fuerza neta es la suma del peso más la fuerza que ejerce el viento. Pero a su vez la fuerza ejercida por el viento la podemos expresar como la suma de su componente en X más su componente en Y, que es lo que hacemos siempre, descomponer los vectores fuerza según su componente en el eje X y en el eje Y. En el caso del peso, el peso ya está apuntando en la dirección negativa, por eso el signo de menos, del eje Y. Entonces, por lo tanto, vamos a escribir que la fuerza neta será el peso más la fuerza del viento, y esto es m por a. El peso es menos 50J newton, y la fuerza del viento será 10T más 10I menos 5J, y todo eso es igual a la masa, que vale 5 por A. Bueno, estos 5 son kilogramos y toda esta suma de fuerzas son newton, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que hacer es agrupar lo que tengamos en Y y lo que tengamos en J. Por lo tanto, nos va quedando 10T más 10 es lo que tenemos en la dirección del eje X, y luego menos 50 menos 5 sería menos 55J, esto sería newton, igual a la masa, que es 5 kilogramos por A. ¿Qué hacemos? Transponemos el 5, que lo pasará dividiendo, entonces esto nos va a quedar 10 dividido 5 nos da 2T más 2I menos 55 dividido 5, esto me daría 11J, igual a la aceleración. Por lo tanto, si todo esto es una aceleración, ¿qué unidad va a tener? La unidad será metro por segundo al cuadrado. Y tenemos lista la aceleración. Bueno, para calcular lo que nos piden en la parte C, que es la velocidad en función del tiempo, v de t, y el vector posición en función del tiempo, r de t, lo tenemos muy fácil. Nosotros sabemos que la aceleración la podemos escribir, la aceleración instantánea, como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y por lo tanto podemos escribir que diferencial v es igual a por diferencial t. Entonces, si integramos de un lado e integramos del otro, podemos llegar a calcular la velocidad. Esta primera integral
esta, la de la velocidad, tendrá que estar entre el valor inicial, que vamos a llamarle v sub 0, y un valor de velocidad final, que vamos a llamarle v', que será la velocidad en cualquier instante t. Y esta otra segunda integral, como la depende del tiempo, estará integrada entre 0 y un instante cualquiera, que vamos a llamarle t'. Entonces, el resultado de esta integral es muy sencillo, ¿no? El de esta integral es muy sencillo, simplemente es v' menos v sub 0. Entonces vamos a escribirlo, será v' menos v sub 0, y del otro lado habrá que resolver la integral entre 0 y t' de todo lo que tenemos ahí, que es la aceleración, que es 2t más 2i menos 11j, y todo esto hay que multiplicar por diferencial t para que quede bien escrita la integral. Bien, ¿cuál será el resultado? Bueno, v' habrá que transponer v sub 0 al segundo miembro, y el resultado de la integral, ¿cuánto me da? La integral de 2t viene a ser 2t cuadrado sobre 2, y la integral de 2 será 2t. Todo esto es en el eje X e integrado entre 0 y t', y luego el menos 11j, eso nos va a quedar como menos 11t j entre 0 y t'. Por tanto, al sustituir por t' y por 0 estas expresiones, nos va a quedar al final la velocidad en cualquier instante, que será una función del tiempo, v sub 0. V sub 0 lo tenemos aquí arriba, vale 5i más 10j. Luego, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar t' al cuadrado más 2 por t', todo esto será en i, menos 11 por t' j, y lo que tenemos que hacer ahora es agrupar términos en i y en j, y a este t', como es un tiempo genérico cualquiera, le vamos a llamar simplemente t, y en lugar de v' le vamos a llamar simplemente v, que será la velocidad en función del tiempo. Entonces vamos a escribir con otro colorcito lo que nos quedó. Al final será así, dijimos v en función del tiempo nos va a quedar. Vamos a agrupar lo que tenemos en i. En i tenemos t cuadrado más 2t más 5. En el eje X multiplicamos por i más, y después tenemos 10. Vamos a poner primero el 10. Tenemos 10 menos 11t j. Luego, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cerramos y ponemos la unidad, que será metros por segundo, que es la unidad de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades. Y ahí tenemos lista la velocidad. Y ahora podremos pasar a la posición. Teniendo la velocidad en función del tiempo, podemos calcular el vector posición. Sabemos que la velocidad podemos escribirla como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y por lo tanto, diferencial r es igual a v de t por diferencial de t. Integramos de un lado, integramos del otro y tendremos la posición. Entonces, r lo vamos a integrar entre 0, porque sale del origen la partícula, el cuerpo, y un r genérico que le podríamos llamar r'. Y el tiempo, igual que antes, entre 0 y t', para no usar la misma variable que hay aquí, porque el límite de integración no puede ser igual que la variable, ¿no? Porque el límite tiene un valor finito definido, por eso ponemos t' aquí y aquí ponemos r'. A veces cometemos el error de decir, bueno, lo integramos entre 0 y t, pero no queda bien formalmente desde el punto de vista matemático. Bueno, esta integral es muy sencilla, ya sabemos que nos da directamente el vector posición r de t, y tenemos que pasar a resolver esta integral. Entonces será integral entre 0 y t' de t cuadrado. Es una integral muy sencillita, más 5
I más 10 menos 11t j, ponemos paréntesis recto por diferencial de t y resolvemos la integral. Entonces, esta integral nos dará t al cubo sobre 3 más 2 t cuadrado sobre 2 más 5t y todo esto multiplicado por i más 10t menos 11t cuadrado sobre 2, todo esto multiplicado por j y esto será metros. Y ya tenemos nuestro vector posición. Bueno, cabe destacar lo siguiente, todo vector, supongamos que vamos a dibujar el sistema de ejes coordenados primero, por aquí el eje X, el eje Y, eje X y eje Y. Y vamos a suponer que la partícula se encuentra ahí en ese puntito negro que estoy dibujando, aquí. Vamos a trazar el vector posición, vamos a cambiarla de colorcito, sería S, ese sería nuestro vector posición R. En un instante cualquiera, t. ¿Vale? Como vemos, este vector tendrá dos componentes. Tiene una componente en el eje X y tendrá otra componente en el eje Y que la puedo dibujar así o, si quiero, también puedo dibujarla así por el método del polígono. Entonces, esta componente en X no es otra que esta que aparece aquí. Y la componente en Y no es otra que la que aparece aquí. Entonces, vamos a llamarle a esto, vamos a llamarle X simplemente, y a esto vamos a llamarle Y. Entonces, para saber la trayectoria, nosotros tendríamos que intentar establecer la función Y en función de X o X en función de Y, para lo cual vemos que el nexo común que hay es el tiempo. Entonces, lo lógico sería despejar el tiempo de una ecuación y sustituirlo en la otra, entonces nos quedará, por ejemplo, X en función de Y, o viceversa. O sea, despejar el tiempo aquí y lo que nos queda, que será en función de X, meterlo aquí y nos quedará Y en función de X. Pero vemos que aquí tenemos una ecuación de segundo grado, o sea que nos quedará un más menos al intentar despejar. Y aquí tenemos una ecuación de tercer grado. Es decir, que dibujar la trayectoria, como nos piden, no es sencillo. Yo, de hecho, no podría dibujar esa trayectoria. Entonces, cuando preguntan estas cosas, evidentemente no sé en qué están pensando, si están jugando con el móvil, si están mirando la tele o haciendo qué, porque preguntan cosas que el alumno no puede responder. Y mucho menos a priori, teniendo en cuenta que no han hecho ningún cálculo y no saben de qué manera depende Y de X o X de Y para poder dibujar una trayectoria. Y eso de aproximadamente, eso no existe en física. O sea, aproximadamente, ¿qué significa? ¿Qué dibujo voy a aceptar? A ver, que un alumno me haga una parábola un poco así, algo parecido a una parábola, otro me hace un poco así. A ver, ¿cuál está bien, cuál está mal? Es muy discutible este tipo de cosas. Bien, vamos a hacer lo último que nos pide para terminar el ejercicio. Bien, vamos a dibujar brevemente los ejes X e Y, más o menos así, rapidito, eje X, eje Y, y voy a hacer una trayectoria aproximada, una cosa que no sé lo que es, será una cosa más o menos así, ¿no? Bueno, entonces, nos piden el tiempo total de vuelo, Entonces, nosotros tenemos por un lado cómo cambia la componente en Y del vector posición, Entonces, vamos a escribir Y es igual a 10t menos 11 sobre 2 por t al cuadrado. Bien, ahora, nosotros sabemos que para que se complete el tiempo de vuelo, cuando llega al suelo, el objeto cuando llega al suelo, ¿cuánto va a valer la Y? La Y será 0, porque la Y es la componente en este eje del vector posición. En un momento dado, vamos a ver, en un momento dado, si el objeto se encuentra ahí, el vector posición será este. Y tendrá dos componentes, esta componente y esta componente. Esta será la componente en Y, pero evidentemente que cuando llegue al suelo, si dibujo el vector posición, solamente el vector posición es todo
componente en X, o sea, la componente se confunde con el propio vector, porque es lo mismo, pero la componente en Y cuando llega al suelo será 0, esto será 0. Eso nos va a permitir calcular el tiempo, porque pondremos 0 es igual a 10t menos 11 sobre 2t cuadrado, y esto no es más que una ecuación de segundo grado, pero de estas facilitas, en las cuales podemos poner así, podemos poner, sacamos factor común el tiempo, y nos queda 10 menos 11 sobre 2 por t. Entonces, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Para que este producto sea igual a 0, una posibilidad es que el tiempo sea 0. Entonces, t igual 0. Este resultado lo descartamos porque correspondería al instante inicial en el que, evidentemente, si el cuerpo sale del origen, la componente en Y también vale 0. La componente en Y vale 0 en este punto y vale 0 en este punto. O sea que esto es correcto, pero no es lo que estamos buscando. Estamos buscando el tiempo total de vuelo. Entonces lo vamos a sacar de ahí. Esto tendrá que ser 0. Entonces nos queda 10 menos 11 sobre 2t igual a 0 y despejamos t, con lo cual nos queda menos 10. Nos queda menos 10 que lo pasamos para el otro lado. Aquí vamos a dejar el menos, el 2 multiplicando y el 11 dividiendo. Multiplicamos por menos 1 primer y segundo miembro de la igualdad, y esto nos queda positivo a ambos lados, el tiempo tiene que ser positivo, entonces nos quedaría hacer la cuentita que es 20 sobre 11, a ver cuánto nos da, y el tiempo total de vuelo sería 1,8 segundos. Tiempo de vuelo, vamos a ponerlo así, sería 1,8 segundos. Bien, esa es una de las preguntas que nos hacen. Y luego nos preguntan el alcance. Bueno, ¿el alcance qué es? Lo que mide el vector posición en el eje X en este instante. ¿Y la X cuál es? Esta es la componente en X del vector posición. Así que simplemente lo que vamos a hacer es X para el instante 1,8 segundos, que habrá que hacer 1,8 al cubo sobre 3 más, aquí simplificamos el 2 con el 2 y nos queda 1,8 al cuadrado más 5 por 1,8. A ver, me voy a tomar el trabajo de hacer esa cuentita rapidito en directo. 1,8 al cubo dividido 3 más 1,8 al cuadrado más 5 por 1,8. Y eso nos está dando 14,2 redondeando. 14,2 ¿qué? Metros, metros. Y ahí queda terminado el ejercicio. Bueno, espero que haya sido claro, y si no, ya saben, me lo pueden preguntar en los comentarios. Si les ha gustado, no cuesta nada darle a like, no cuesta absolutamente nada, con eso yo me entusiasmo a seguir con estos vídeos. Y algún comentario de gracias profe, o esta parte no la entiendo, o bien explicado, lo que sea. Todo lo que pueda ser un aliciente para que yo pueda seguir haciendo estos vídeos que no busca otro objetivo que ayudarlos a triunfar. Muchísimas gracias.